Empezamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Bueno? Juanjo, empezamos. Pero si viene, que lo están avisando ahora, espérate, que entre, que lo están a avisar. ¿Sí puedes decirles que aceleren el proceso? Si pueden ir entrando. Empezaremos la mesa. Pues vamos a empezar. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta primera mesa de la cuarta convención de la profesión médica, que lleva por título Las órdenes médicas en el nuevo espacio profesional europeo. Tienen ustedes los cascos de traducción simultánea, si es que los necesitan, pues la mesa va a ser hecha en español, en italiano, en francés y en portugués. Y tienen ustedes traducción simultánea a estos idiomas. Para hacer esta mesa contamos con la presencia del presidente de la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurgi e degli Odontoiatri, el doctor Amadeo Bianco. Contamos también con el presidente, el bastonario, de la Orden dos Médicos de Portugal, el doctor José Manuel Silva. Contamos con el secretario general du Conseil National de l'Ordre des Médecins Français, el doctor Walter Borhauer. Y contamos con el anfitrión, el doctor Juan José Rodríguez Cendín, presidente, como todos ustedes saben, de la Organización Médica Colegial. A todos ellos quisiera darles la bienvenida y además agradecerles que hoy estén aquí con nosotros en esta mesa redonda, habiendo podido encontrar un agujero en sus apretadas agendas como presidentes y secretario general de sus órdenes médicas. La metodología que vamos a seguir en esta mesa redonda, que conocen nuestros invitados, es que haremos 3 rondas de preguntas para intentarlo hacer más ágil, a la cual responderán cada uno de los participantes. Las 2 primeras preguntas son referidas a la crisis que vive la Unión Europea, una crisis que empezó siendo financiera, es decir, de los bancos. ¿Se acuerdan ustedes de Lehman Brothers, 2008, Estados Unidos? Una crisis que, a pesar de lo que dicen algunos representantes de entidades financieras y algunas autoridades, crisis que parece que no hemos salido aún, Hemos salido de la recesión, que es el no crecer durante 2 trimestres seguidos. Pero lo que es la crisis, no está claro que hayamos, por desgracia, salido aún. Una crisis financiera, les decía, que pasó a ser crisis económica, en el sentido de que afectó al crecimiento de los países, aumentaron las tasas de paro, bajó el consumo, etc. Y una crisis financiera y económica que se acabó traduciendo en una crisis de sistema. Y ejemplos los tenemos en algunos de los países que estamos aquí. Ejemplos que pueden ser puntuales, pero son significativos. Piensen ustedes en la aparición de determinadas fuerzas políticas que no existían prácticamente antes o que tenían poca representación. Puede ser el caso del Front National en France, puede ser el caso del movimiento 5 Estrellas en Italia,
Puede ser el caso de Podemos en España, y de momento en Portugal no ha aparecido ningún movimiento, pero me decía su presidente comiendo que está a punto de cristalizar. Y esta crisis de sistema ha acabado repercutiendo en nuestro estado de bienestar y fundamentalmente en nuestros sistemas sanitarios. En estas dos preguntas sobre la crisis tendrán cada uno de los participantes 5 minutos. Y por último, haremos una pregunta sobre la cada vez más importante legislación de la Unión Europea que afecta a nuestro ejercicio profesional médico. Sirvan como ejemplo las directivas de asistencia sanitaria transfronteriza, la directiva de cualificaciones, etcétera, etcétera. Y a esta tercera pregunta sobre legislación europea, ¿cómo afecta a nuestros sistemas sanitarios y a la profesión médica?, les daremos a los ponentes 3 minutos. Como moderador, les pido que se ajusten al tiempo que les he marcado y que no me obliguen a intervenir, pues siempre es difícil cortar a señores presidentes y a señores secretarios generales. Ya han visto ustedes que no han cortado antes a señoras ministras ni defensoras del pueblo, por lo cual nos hemos retrasado 32 minutos. No obstante, cuando les quede 1 minuto de su intervención, yo les avisaré. Sin más preámbulos, vamos a empezar, y en este caso, doctor Bianco, adesso tocca a lei. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Volevo portare innanzitutto il saluto della Federazione degli Ordini e di tutti gli ordini a questo convegno. Ci sentiamo in famiglia, non solo per l'appartenenza istituzionale, ma anche per i contenuti. E vi confesso che, ascoltando la relazione del vostro segretario generale, Sendin, mi viene la voglia di farmela prestare per leggerla pressappoco tale quale al prossimo Consiglio degli Ordini Italiani che abbiamo in programma fra 20 giorni. Questo testimonia una forte sintonia di valutazioni del momento, testimonia anche una forte identità. Ci riconosciamo in moltissimi contenuti presenti nella relazione e ci riconosciamo anche a fronte di questa crisi. Credo che rappresentarla per il mio Paese bastano alcuni numeri. I numeri sono freddi, ma poi proviamo a interpretarli. Negli ultimi 5 anni il finanziamento pubblico del nostro Servizio Sanitario Nazionale è stato ridotto di circa 30 miliardi di euro cumulativi in 5 anni. La spesa sanitaria pubblica nel mio Paese, che è pari al 78% della spesa sanitaria complessiva, nel 2013 è risultata essere inferiore in valore assoluto alla spesa del 2011. Le retribuzioni dei circa 210-220 mila medici che operano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con vari contratti, con varie tipologie di rapporto, ma è un rapporto esclusivo col Servizio Sanitario Nazionale, sono ferme
dal 2010 per blocchi delle contrattazioni. Le organizzazioni sindacali del settore stimano che questo blocco della fisiologica dinamica contrattuale sulle retribuzioni ha comportato una perdita media di circa 30.000 euro per ogni professionista. Le misure restrittive hanno comportato varie forme di blocco del turnover, cioè non vengono sostituiti medici, ma anche infermieri, ma anche personale sanitario che va in quiescenza, con una tendenza all'invecchiamento della popolazione medica nelle strutture. Oggi l'età media è 51 anni e mezzo. Una massiccia, fortissimo contenimento della spesa farmaceutica attraverso fortissime misure di controllo della prescrizione dei farmaci. Nuovi standard di posti letto per acuti, oggi fissati al 3 per 1000, fino a 6 anni fa erano intorno al 5, 5 e 5 per 1000. Immaginate cosa può voler dire questo nella riorganizzazione delle reti ospedaliere. Questi sono alcuni numeri, alcuni indicatori, credo di potermi fermare qui per darvi la dimensione dell'impatto della crisi economica sui servizi. Naturalmente la crisi non è solo numeri, la crisi è anche difficoltà, fortissima difficoltà dell'esercizio professionale, perché è contemporaneamente e parallelamente aumentata l'esposizione dei professionisti nei servizi, laddove la domanda cresce e le risorse sono definite e, come avete visto, in diminuzione assoluta. Le organizzazioni sanitarie, Ancora un minuto. e ho finito, sono sempre più orientate all'equilibrio dei bilanci ed esercitano una fortissima pressione sui professionisti, che vengono sempre più considerati meri ed esclusivi centri di costo, fonti di spesa, dimenticando quello che invece è il valore assoluto delle organizzazioni sanitarie. Ho quasi finito. La Corte dei Conti, che è la suprema magistratura contabile dello Stato, nel tracciare i dati che vi ho citato, ha concluso dicendo: il nostro Servizio Sanitario Nazionale regge, sta in piedi, tiene la crisi, resta un elemento fortissimo di coesione sociale grazie al sacrificio e all'abnegazione di tutti i professionisti che in questi operano. Grazie, doctor Bianco. Y tiene la palabra el doctor Silva, presidente de Orden dos Médicos de Portugal, a la pregunta de cómo ha afectado la crisis al sistema sanitario y a los médicos de su país. Boa tarde a todos. Agradeço à Organização Médica Colegial da Espanha o convite que me fez para estar aqui. Eu gostaria de mostrar alguns slides e pedia para os projetarem, se fosse possível. E na projeção os slides, por favor, porque às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. ¿Es posible proyectar los slides del doctor Silva?
São de slides que diz Espanha. Bom, eu tenho feito várias intervenções em Portugal falando da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde português num país insustentável, porque neste momento Portugal é insustentável por várias razões. Desde logo, uma que já foi aqui falada, que é o envelhecimento da população e o problema demográfico. Nós temos uma redução dramática da taxa de natalidade e os nossos jovens estão a emigrar para a Europa. Prevê-se que Portugal, nos próximos 40 anos, possa perder 3 milhões de habitantes se continuar este ritmo. Tudo o que foi dito sobre Itália, os números em Itália aplicam-se a Portugal, naturalmente numa proporção mais pequena, mas o que se passa em Itália passa-se em Portugal. Para se poder perceber o que aconteceu em Portugal desde a fundação do Serviço Nacional de Saúde, este slide mostra resumidamente: a esperança de vida aumentou 13 anos, a taxa de mortalidade infantil reduziu-se 10 vezes, a taxa de mortalidade materna reduziu-se 15 vezes. Portanto, tivemos benefícios enormes nos indicadores da população. O ano passado, o Serviço Nacional de Saúde praticou cerca de 50 milhões de atos médicos, o setor privado cerca de 25 milhões de atos médicos. Portugal foi dos países que nos últimos anos mais aumentou a esperança de vida à nascença. Estamos aqui, assim, a Espanha também aumentou muito significativamente. A Espanha é dos países que tem uma maior taxa uma maior esperança de vida à nascença. Em termos de taxa de mortalidade infantil, Portugal e Espanha estão a par, estão do lado esquerdo do gráfico, muito abaixo da média da OCDE, conseguiram excelentes indicadores de saúde. Em termos de camas por cada 1000 pessoas, Portugal tinha 3,4, a Espanha 3,2, abaixo da média dos países da OCDE. No entanto, por causa da crise, temos neste momento falta de camas, temos camas dos hospitais com ocupação excessiva e continuam a fechar camas no Serviço Nacional de Saúde por razões dos cortes na saúde em Portugal. De tal forma que o diretor do Instituto Português de Oncologia do Porto reconheceu recentemente que estão a adiar cirurgias oncológicas por falta de camas no Instituto de Oncologia da cidade do Porto. Não pedimos demasiados exames, não gastamos demasiado dinheiro. Se analisarmos, por exemplo, os pedidos de ressonâncias magnéticas, Portugal está muito abaixo da média da OCDE, Espanha pedem mais ressonâncias magnéticas. Em Portugal, os médicos não são muito gastadores em exames complementares de diagnóstico. Em termos de despesa com medicamentos per capita, Portugal está ligeiramente abaixo da média da OCDE, a Espanha ligeiramente acima em 2011, agora a despesa com fármacos reduziu-se ainda mais em Portugal. Curiosamente, a nossa população está aqui, tem uma baixa percepção de não resposta às suas necessidades. Em Espanha, os espanhóis são um bocadinho mais exigentes, queixam-se mais de falta de resposta do sistema de saúde. Os portugueses nem sequer são muito exigentes, estão muito satisfeitos com aquilo que têm. E para conseguirmos estes indicadores e esta capacidade de resposta, Portugal gastava em 2012 um pouco mais do que a média da OCDE em termos de percentagem do produto interno bruto na saúde. Mas nós não podemos analisar as percentagens porque o PIB português é muito pequeno. O que temos que analisar é a despesa per capita, aqui em dólares, a Espanha um pouco mais, mas ambos abaixo da média da OCDE, o que significa que não gastamos demasiado per capita em saúde. No entanto, o Governo quer que os hospitais continuem a reduzir os gastos em 2015 e já só o estão a conseguir fazer à custa de redução da resposta clínica aos doentes. E é por isso que, em Portugal,
a despesa na saúde já é suportada em 26% diretamente do bolso dos cidadãos, um bocadinho acima de Espanha, que tem 19,7%, a média da OCDE é 19,5%. Somos o 5º país da OCDE com mais médicos. Acima da Alemanha, a Espanha está aqui, temos mais médicos do que em Espanha e agora continua a haver alguma percepção de falta de médicos em Portugal, mas os médicos e os enfermeiros portugueses estão a emigrar para a Europa. E esta é uma nova realidade, nomeadamente para a França, e esta é uma nova realidade. Os nossos médicos estão a emigrar, mesmo em especialidades ainda carenciadas em Portugal. Com estes valores, eu tenho dito por onde tenho andado, Portugal tem o melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo. Se não é o melhor, é um dos melhores, permitam-me um pouco de nacionalismo, porque é universal, é barato e consegue indicadores de saúde extraordinários. No entanto, o financiamento, a despesa no Serviço Nacional de Saúde tem vindo a reduzir-se tremendamente, reduziu-se já cerca de 20% no orçamento da saúde e por isso agora enfrentamos uma série de dificuldades no Serviço Nacional de Saúde. Claramente a qualidade dos serviços de saúde em Portugal está a reduzir-se. Nós não temos neste momento capacidade de resposta para todas as solicitações dos nossos doentes e agora eu ficava por este slide que já devem ter esgotado os meus 5 minutos. Gracias, doctor Silva. Y tiene la palabra a continuación el doctor Borhauer. Oui, bonsoir. Merci de m'accueillir. Je remplace évidemment au pied levé notre président, le docteur Patrick Bouet, qui est retenu par un deuil familial. Et je vais donc essayer de traduire sa pensée. Ce que j'ai entendu jusqu'à présent va tout à fait dans le sens de ce que j'ai préparé. C'est-à-dire que l'impression que la France, dans son système de santé, reste une situation à part. En effet, le problème qui se pose, c'est que les systèmes politiques en France, quels qu'ils soient, ont un principe de maintenir l'accès aux soins de façon égalitaire à tout le monde. Et bien entendu, la crise a fini par impacter ce système. Ce n'est pas très apparent. En effet, la France continue à consacrer un pourcentage du PIB important aux dépenses de santé, puisque nous sommes encore à 11,6% du PIB, alors que nous étions à 11,8%. Donc il y a une petite diminution. Néanmoins, dans la vie de tous les jours, l'impact de la crise se fait au niveau des populations. Les populations, nous avons constaté qu'environ un quart, 24% pour être, 26% pour être plus précis, des personnes déclarent avoir renoncé à l'accès à certains soins. En particulier, on a pris l'exemple de l'accès aux soins oculaires, à l'ophtalmologie, et c'est absolument très significatif. Bien entendu, la majorité de cette population est une population en situation économique fragile, souvent au chômage, avec une forte proportion d'immigrés, avec des gens qui n'ont plus de travail depuis longtemps, et cette population pour laquelle a été instauré un système que nous avons appelé la couverture médicale universelle. En effet, l'assurance maladie en France couvre normalement toute la population qui est salariée, qui a du travail. Et comme le chômage s'accroît, les instabilités économiques des familles s'installent de plus en plus. Il a été établi une couverture médicale universelle et même la possibilité pour ceux qui ont une situation de ressources un petit peu supérieure au plafond exigé, ils ont la possibilité d'avoir une aide pour acquérir une couverture médicale universelle complémentaire. Donc, de plus, à partir du 1er janvier 2016, sera instituée obligatoirement une mutuelle complémentaire à la sécurité sociale. Donc on peut se poser la question si la prise en charge des soins d'un individu ne sera pas assurée de moins en moins par la sécurité sociale et de plus en plus par des systèmes de mutuelles. Ces mutuelles étant financées en partie par les travailleurs et en partie, évidemment, par les employeurs.
Voilà donc des familles qui renoncent à certains soins et ce nombre augmente d'année en année. Le deuxième impact de la vie de tous les jours, c'est effectivement aussi les violences. Nous avons constaté une augmentation significative des violences qui sont faites aux médecins. Dans la vie de tous les jours, les médecins sont l'objet d'agressions. Alors d'agressions au-delà de ce qui était imaginable avant, c'est-à-dire ce n'est plus de la délinquance habituelle, mais c'est de l'irrespect, des exigences de ne pas payer et d'avoir « j'ai le droit à la santé ». Pour le médecin, la crise n'est pas encore très fortement ressentie. Les emplois ont été conservés dans les hôpitaux. On a même l'exemple des médecins d'autres pays européens qui continuent à venir s'installer en France ou à chercher des postes de travail dans les situations d'hôpitaux français et qui donc peuvent bénéficier d'une rémunération salariée qui perdure et qui même augmente régulièrement, contrairement à ce qui se passe ailleurs, ce qui ne va pas sans poser de problème pour le futur en ce qui concerne les financements. Pour les médecins de tous les jours, les médecins de ville, les médecins libéraux, la situation est plus ennuyeuse. Si vous voulez, la consultation est depuis plus de 10 ans à 23 €. La sécurité sociale en rembourse 15,10 €, la complémentaire 6,90 € et le patient 1 €. S'il y a une couverture médicale universelle, ce prix est imposé. C'est-à-dire actuellement, les médecins échappent à la crise en augmentant le nombre d'actes, bien entendu, ou en augmentant leurs honoraires. C'est ce que nous appelons le secteur 2, pour notamment les spécialités. Ce secteur 2 ne peut pas être appliqué aux gens qui sont à la CMU. Or, à la CMU, le dernier chiffre que nous avons, nous arrivons aux 5 millions de personnes. Voilà donc la crise qui va se manifester de plus en plus, et si elle a impacté les populations, elle va impacter les médecins. D'ailleurs, les grèves sont déclarées entre Noël et jour de l'an, prochainement, pour l'ensemble du corps médical. Très bien, merci. Y tiene la palabra a continuación el doctor Rodríguez Gendila. Bueno, la situación en nuestro país la conocéis quizá mejor. Veis que hay muchas similitudes. Bueno, en primer lugar quiero agradeceros el que hayáis venido utilizando vuestro tiempo, vuestro fin de semana, que yo sé que estamos todos muy ocupados. Pero muchas gracias a los tres por venir. En España hay una cosa muy peculiar. Se ha utilizado de una manera un tanto viciada el lenguaje. Aquí se ha hablado del término sostenibilidad con una doble intención. Lo que ha ocurrido en España es que en un momento determinado, como ocurriría en cualquiera de nuestras casas, el sistema no tenía financiación suficiente para pagar la factura de todos los días. Pero por otro lado, debíamos previamente, también hay un problema de solvencia. Falta de solvencia es que no puedes pagar lo que debes. En función de deudas acumuladas, que era nuestra costumbre habitual, se acumulaba deuda y de vez en cuando venía el primo de Zumosol, es decir, el Estado, y las pagaba. Consecuencia, en un momento determinado, cuando comienza la crisis, tenemos dos problemas. Uno, deudas acumuladas, que era una mecánica tradicional. Los presupuestos que se hacían en España eran presupuestos siempre falsamente, eran conocidos que eran falsos, se presupuestaba por debajo. Y segundo, que no había dinero suficiente para pagar los gastos corrientes. Lo que ha pasado es que ha habido una reducción drástica de recursos económicos y esto se ha querido trasladar al lenguaje cotidiano, porque ahí está la clave. La clave es que no es que nos enteremos nosotros, que se entere la ciudadanía. Se ha querido trasladar con que este sistema no es sostenible. Es la mayor falsedad que hemos escuchado nunca. Este sistema no es sostenible, como no es sostenible la familia, si no llevas el dinero que se necesita para sostenerlo. Pero este sistema, nuestro sistema, con el precio que tiene y los resultados que tiene, me recuerda perfectamente lo que ha descrito, y lo voy a repetir, el compañero presidente de Portugal. Es decir, es perfectamente sostenible porque está en un precio extraordinario y no conocemos otro que dé mejores resultados con menor precio. Ante los recortes, se han producido los recortes con graves consecuencias. Una ha sido la bajada drástica de las nóminas, de los ingresos en el personal de los servicios sanitarios públicos. Pero la segunda es que no se ha renovado la plantilla de profesionales que tenían un trabajo
que se podía prescindir de ellos, es decir, que se les podía despedir, para que nos enteremos, o aquella personal que estaba contratado de forma temporal o que era contratado de forma circunstancial. Esto ha supuesto la friolera, y esto es muy importante, y esto probablemente hay que tenerlo en cuenta, de 45.000 sanitarios al 2013, según la propia encuesta de población activa, no es nuestros datos, es la encuesta de población activa. Por cierto, otro sector que también se queja mucho a la hora de compararnos, según la encuesta de población activa, que es el sector farmacéutico, perdió 3.000. Estamos hablando de 45% de gasto sanitario, suponemos los profesionales, 26-27% el gasto farmacéutico. Luego los esfuerzos, cuando se habla de esfuerzos, creo que han sido del todo proporcionales. Esto ha ocurrido y esto tiene consecuencias tremendas, porque ha repercutido directamente en aumento de lista de espera y sobre todo de lista de espera diagnósticas y de lista de espera quirúrgicas, que se han intentado maquillar con todos los esfuerzos del mundo. Se maquillan intentando disimular e intentar cambiar de sitio el que está en una lista de espera. Como consecuencia tenemos una situación que, si no se remedia, yo estoy convencido que no va a llegar, pero ¿el riesgo cuál es? ¿El riesgo cuál es? Si nosotros seguimos escuchando, según lo último que ha dicho el ministro de Economía, que ha trasladado a Bruselas el compromiso de que el Producto Interior Bruto que va a dedicar España a la sanidad va a ser el 5,3 de nuestro PIB, quiere decir que hay que bajar exactamente del 5,9, con lo que acabaremos este año, al 5,3, otros 6.000 millones de euros más. Y este es el compromiso de España frente a Bruselas, que está publicado, o sea que no hay que creérselo, está publicado. Si hay que seguir bajando, solo caben dos posibilidades: o los pacientes salen del sistema y buscan soluciones en lista de espera fuera del sistema, o evidentemente va a haber que bajar más todavía, que tendría la misma repercusión tanto en salarios como en profesionales, lo cual dudo. Yo no sé cómo van a resolver la ecuación. Yo a la ministra le decía que después de que escuchar que al sector farmacéutico se le garantiza una subida de al menos 1,5 puntos, que va a suponer de aquí al 2017 lo que se supone que va a incrementarse cada año el Producto Interior Bruto, yo no entendía cómo se sacan las cuentas, cuando por un lado hay que bajar 6.000 millones y al sector más importante, con el capítulo 1, que somos nosotros, se le permite el incremento del 1,5, que a mí no me se salen las cuentas, ni yo he acudido, se ve que me fui de ella, a esa clase de matemáticas. Tenemos el compromiso de que nos va a recibir el ministro Montoro para explicárnoslo. Es imposible que se pueda explicar esto, no es posible. En algún sitio falla la cuestión. Bien. Claro, el riesgo es el siguiente: si seguimos bajando, y tiene que ser la consecuencia de aumentar las listas de espera, y como consecuencia el que tiene dinero va a buscar las soluciones a sus problemas fuera del sistema, y si a los médicos se les sigue tratando mal y a la enfermería también, puede ser que desde dentro los pacientes no van a querer quedarse, los que pueden irse, y los médicos tampoco. Esta es la mejor manera de que, sin nadie lo intente, sin intentarlo expresamente, se deslegitime el Sistema Nacional de Salud. Yo sé que no va a ocurrir, estoy convencido de que no va a ocurrir, porque nos hemos dado cuenta, y ni vosotros ni nosotros que estamos de este lado lo queremos, pero evidentemente ese es el riesgo. No se puede permitir que de forma gratuita se baje el porcentaje que emplea nuestro país, y estamos hablando del porcentaje de PIB, que el PIB ya de hecho está bajo. No se puede permitir que baje por debajo de las cantidades que le corresponden a nuestro país. Nuestro país está en un margen de países que no puede ser el 5,3 del Producto Interior Bruto. Tenemos que seguir como mínimo el 6,7, el 6,8, el 6,9, que es donde están los países que nos rodean, no el 5,3. Entonces, en consecuencia, los efectos son claros y los riesgos también, pero tenemos la gran fortuna de tenerlos descubiertos. Y ya para terminar, con lo cual ahorro tiempo. La clave está, para mí, no que nos lo expliquemos nosotros y lo entendamos. Por cierto, estudiar matemáticas, de nuevo, yo lo recomiendo, porque si no se aprende algo de matemáticas y estadística, viene uno a enseñártelas y te va a engañar. La clave está en que los ciudadanos se enteren de lo que está ocurriendo, que no se enteren solamente con los efectos, porque los que dan la cara sobre las listas de espera y sobre diagnósticos atrasados son los profesionales. Los pacientes se tienen que enterar quiénes son los responsables realmente de los recortes que provocan la situación que ellos mismos tienen que sufrir. Y yo ahí terminaría. Gracias, doctor Sendín. Habéis contestado a la primera pregunta, en que el doctor Bianco ha situado, yo pienso, para los tres países, España, Italia y Portugal, una disminución del gasto sanitario público. Bianco comentaba
que estaba en el 2013 a nivel del 2011 en Italia, podríamos dar unas cifras parecidas en España o incluso peores en Portugal. Estaríamos de acuerdo en que ha afectado al salario médico, con porcentajes diversos, en que se ha bloqueado el turnover, la contratación, etcétera, en estos países. Y son 3 países que tienen un modelo sanitario de Sistema Nacional de Salud: España, Italia y Francia. Y Portugal. En el caso de Francia, mon cher Walter, Francia tiene un modelo de seguridad social, no de Sistema Nacional de Salud. Es decir, se financia por las cotizaciones de empresarios y trabajadores y se cubre a aquel que trabaja o sus familiares directos, que lo comentaba Borhauer en su exposición. Y si se han fijado, Francia dice no ha habido grandes cambios. Hemos pasado del 11,8 al 11,6 de porcentaje del PIB. Ha comentado un tema, violencia de los médicos, y ha comentado que quizá la crisis les afectaba más al sector liberal que no al público. A los liberales, en los números estos que dabas, del 15,10, los 6 euros, el euro, etcétera. Yo no sé, mon cher ami, si en el futuro vuestro primer ministro, Manuel Valls, que es francés pero de origen catalán, ha presentado un plan presupuestario en que me parece que amenaza ciertos recortes. Pero esto, on verra dans le futur. Vamos a la segunda pregunta, que sería, con esta situación general, ¿cuál ha sido la respuesta de las órdenes médicas? Y en este caso tiene la palabra, en primer lugar, el doctor Silva. Em função da crise, o secretário de Estado da Saúde em Portugal perguntou-nos de que estávamos dispostos a abdicar na saúde. E a nossa resposta é nada. Não estamos dispostos a abdicar de nada, porque queremos tratar os nossos doentes de acordo com as boas práticas clínicas. Eu tenho dito, por onde tenho andado, que de facto o Serviço Nacional de Saúde português é sustentável. O que não é sustentável é a forma como Portugal tem sido governado por sucessivos governos e ultimamente pela Troika. E tenho dito que é preciso que os médicos tenham mais intervenção política, que façam mais política, que façam mais pressão, porque os problemas da saúde não estão essencialmente dentro da saúde, estão nas consequências da má governação dos países sobre a saúde, com cortes excessivos que estão a prejudicar a qualidade dos cuidados prestados aos nossos doentes. Por exemplo, neste hospital, o Hospital Amadora Sintra, o tempo médio para uma consulta aumentou quase 5 vezes entre 2009 e 2012. São os efeitos da crise. E ainda nos vêm perguntar de que é que estamos dispostos a abdicar mais. O acesso à inovação terapêutica, a Espanha já aprovou os preços dos novos fármacos da hepatite C, já os comparticipa. Em Portugal ainda não. Não estamos a conseguir tratar os nossos doentes com inovação terapêutica e o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento tem usado múltiplos subterfúgios, tem sido instrumentalizado pelo Governo para evitar a aprovação destes medicamentos à custa dos doentes. Foi feito, a Fundação Gulbenkian é a principal fundação de Portugal, fundação privada, fez um estudo muito interessante com uma comissão presidida pelo ex-responsável do Serviço Nacional de Saúde inglês, o Lord Nigel Crisp. Ele fez um estudo sobre o futuro da saúde em Portugal e veio-nos dizer, com superior humildade, que não tinha descoberto nada, nem tinha inventado nada, mas que se calhar vindo a Portugal dizer aquilo que nós já sabíamos, mas dito por um estrangeiro, talvez tivesse mais impacto sobre o Governo. E uma das frases, talvez a frase mais importante desse relatório, que eu tenho sublinhado, é que a deficiente qualidade dos cuidados de saúde não é apenas má para os doentes, já que também é muito cara. A falta de qualidade é cara, gera múltiplos prejuízos e mais despesa para a economia. Portanto, nós temos que defender a qualidade da saúde em Portugal. E essa tem sido a grande intervenção da Ordem dos Médicos em Portugal, em defesa da qualidade da saúde e em defesa dos doentes. Temos uma ligação íntima a muitas associações de doentes.
de tal forma que, em termos de saúde, a Ordem dos Médicos acabou por ser considerada como o principal partido da oposição em Portugal à política do Governo, que é claramente uma política de destruição do Serviço Nacional de Saúde. Fizemos um inquérito aos médicos. 80% dos médicos consideram que os cortes já aplicados no financiamento do Serviço Nacional de Saúde comprometeram a qualidade e acessibilidade dos doentes aos cuidados de saúde. 1/3 dos médicos deixam de prescrever medicamentos com frequência no Serviço Nacional de Saúde devido à incapacidade financeira invocada pelos doentes, e a taxa de genéricos tem crescido muito em Portugal. Mesmo falando de medicamentos genéricos, há portugueses que não os conseguem adquirir. Este slide cheio é um slide que é a carta de despedida de um médico português que emigrou para a Inglaterra. O único radiologista de intervenção no Hospital Amadora Sintra, um dos grandes hospitais da zona de Lisboa. Foi dispensado pelo hospital porque gerava despesa para o hospital. Reparem a pergunta que lhe foi colocada por um gestor. Perguntou-lhe o que é que ficava mais barato, se fazer uma intervenção vascular a um doente ou amputar uma perna. Porque ele preferia mandar amputar a perna se fosse mais barato do que fazer uma intervenção vascular por radiologia de intervenção. Dispensaram este colega, foi imediatamente convidado para chefiar uma equipa de radiologia de intervenção em Leeds, em Inglaterra. Vai amanhã partir para a Inglaterra. Nós temos desafiado múltiplas vezes o Ministro da Saúde para debates com a Ordem dos Médicos. Claro que ele não aceita nenhum debate com a Ordem dos Médicos, porque ele sabe que nós temos razão. Já apoiámos ativamente e publicamente 2 greves convocadas pelos sindicatos nos últimos 3 anos, e ambas foram um êxito, e não será, difícil de imaginar que possa haver mais greves no futuro em defesa da qualidade da saúde. E, curiosamente, apesar das televisões andarem atrás dos doentes a ver se os doentes criticam os médicos por estarem a fazer greve, não. Os doentes manifestam o seu apoio aos médicos porque os doentes reconhecem que os médicos estão a defender a qualidade da saúde em Portugal. Não somos nós que dizemos, o país está bloqueado, é dito pelo diretor de um dos principais jornais económicos de Portugal. O país está bloqueado pela política europeia, pela dimensão da dívida pública, pela dimensão dos juros que nos são impostos. Portugal paga atualmente mais dinheiro de juros do que financiamento do Serviço Nacional de Saúde num ano. Isso é insustentável. Nós precisamos de uma política europeia. Os políticos portugueses têm culpas na situação de Portugal, mas a Europa também tem responsabilidades. E nós temos que exigir outra política à Europa. O Governo anunciou a reforma do Estado. Não fez reforma do Estado porque estaria a afetar os seus interesses. Por isso eu imagino que um Podemos irá surgir brevemente em Portugal, porque nós temos que mudar a classe política que tem governado Portugal. Não há uma verdadeira luta contra a corrupção. Parece que agora estão a detectar mais alguns casos. Basicamente, nós neste momento temos um choque entre 2 visões, e este é o último slide. Aquilo que a Ordem dos Médicos defende, manter um Serviço Nacional de Saúde com equilíbrio entre o Serviço Público de Saúde, o pequeno setor privado independente e o grande setor privado, preservando a qualidade, mas a política do governo liberal que temos ultimamente em Portugal pretende emagrecer violentamente o Serviço Nacional de Saúde, liquidar o pequeno setor privado e entregar a prestação dos cuidados de saúde a grandes oligopólios privados, havendo prejuízo global da qualidade, aumentando os custos em saúde, porque a privatização da saúde aumentou os custos e levou a redução da qualidade em todo o mundo, a proletarização dos profissionais de saúde, e por isso os médicos e os enfermeiros estão a emigrar, e com uma saúde a 2 velocidades para ricos e para pobres. E, eticamente, a Ordem dos Médicos não aceita uma saúde a 2 velocidades em Portugal. Gracias, doctor Silva. Tiene la palabra el doctor Borhauer. Ce que je viens d'entendre conforte tout à fait ce que je disais il y a un instant. On a l'impression qu'en France,
la situation est encore assez idyllique. Le système de santé hospitalier, le système, comme vous dites, national, est un système qui est préservé. Il n'y a pas de licenciement, je le répète. Les grèves sont épisodiques, fréquentes, mais épisodiques, et pas profondes. De plus, les postes ne sont toujours pas entièrement pourvus. En fait, comment le Conseil de l'ordre va-t-il intervenir? Il intervient tout d'abord parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté au niveau du ministère, mais c'est une constante. Les ministres changent, les rapports sont toujours aussi difficiles. Pourquoi? Parce que nous demandons, nous exigeons, en vertu de l'éthique universelle, que le droit aux accès de soins soit préservé, qu'il s'agisse du public ou qu'il s'agisse du privé. Et qu'il y ait une égalité qui se fasse par le choix. Et que par conséquent, lorsque on augmente la prise, le tiers payant obligatoire d'une façon aussi importante comme ça doit se produire en 2015, il est vrai que la population n'a pas d'autre recours que d'aller à l'hôpital public. Et à l'hôpital public, les difficultés apparaissent sur la surcharge de travail. Bien entendu, les situations économiques ne sont pas extensibles à l'infini. On voit bien que si la France a un pourcentage de PIB important à 11,6%, c'est qu'il y a un financement qui n'est pas le même. Il y a le financement par le travail, les travailleurs, les employeurs, mais il y a aussi un financement indirect qui est un financement fiscal. Les taxes variées et multiples qui sont mises, même si on dit que l'impôt ne va plus jamais augmenter. L'impôt n'augmente pas, mais les taxes se multiplient. Le résultat est qu'il y a un malaise profond qui est en train de s'installer. Est-ce qu'on va vers une explosion? Je ne le sais pas, parce que le principe a toujours été de maintenir un petit peu la pression en France et d'opposer les uns aux autres. Et finalement, au fond, les médecins en France sont encore un peu à l'aise, si je puis dire, par rapport à leurs confrères du sud de l'Europe. Je regrette de devoir le dire, puisqu'ils n'arrivent pas à s'unir pour s'entendre, pour demander ce dont ils ont besoin. Il y a trop de syndicats et les gouvernements successifs ont toujours joué sur ces difficultés. La deuxième chose, le Conseil national doit intervenir aussi pour assurer que les patients ne soient pas pris dans un système infernal de redondance d'honoraires et bien entendu la partie disciplinaire est très importante. Les honoraires doivent être demandés avec tact et mesure, c'est difficile à appliquer. Il ne s'agit pas de refuser des soins sous des prétextes que les personnes ne puissent pas les payer. Il faut mettre en place des systèmes, d'une part, et d'autre part, nous essayons de mettre en place des systèmes d'aide à nos confrères, parce que nous avons constaté que, bien que ça n'apparaisse pas dans les chiffres, que de plus en plus de médecins sont en difficulté. Ils sont en difficulté par la surcharge de travail, le burn-out. Ils sont en difficulté quand ils sont en situation libérale par les faillites. Il y a de plus en plus de cabinets médicaux qui passent devant les tribunaux et qui sont interdits d'exercer parce qu'ils sont en faillite. Donc nous essayons là de faire face. Nous essayons de faire entendre notre parole, bien entendu, en disant que tout le monde a le droit aux soins et que la multiplication des systèmes de financement des soins n'est pas une bonne chose. Il faut que ce soit clarifié. Bien entendu, nous avons des espoirs, puisque récemment, le président de la République a dit que l'ordre était important et on comptait sur nous. Jusqu'à présent, nous étions réduits à un rôle purement administratif et un rôle de protestation, bien entendu. Mais est-ce que ces paroles seront suivies des faits? On a quelques bonnes raisons d'en douter. Le politique reprend le dessus et le financement de notre système de santé est un peu pervers. Vous avez évoqué, les uns et les autres, l'omniprésence de l'Europe. En France, on a l'impression, en ce qui concerne le système de santé en tout cas, que le coq français chante tous les matins, quel que soit le temps, et qu'il ne voit pas venir le renard. Merci. Merci, Walter. Tiene la palabra el doctor Sendil. Bueno, también esta pregunta nuestros colegas la podrían responder ellos. Yo creo que nuestra gran herramienta es la palabra. La palabra escrita o hablada y además el conocimiento, que ambas cosas son abundantes en nuestro sector. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es analizar, estudiar, intentar desenmascarar las profundas mentiras que se han dicho al respecto de vincular la crisis a nuestro
sector sanitario, e intentar desmontar los mensajes que relacionaban la insostenibilidad del sistema, que es un invento que sustituyó a la palabra infrafinanciación, que lo relacionaban con la situación del país. Es decir, el Sistema Nacional de Salud, como consecuencia de su éxito, está pagando y sufriendo las consecuencias de una infrafinanciación y de una crisis económica que obliga a hacer recortes para pagar otros agujeros que han generado otros. Esta es la realidad. La realidad es que, una vez más, los esfuerzos lo están haciendo, por un lado, los más necesitados y, por otro lado, los que más problemas tienen en la vida. Y esto es lo lamentable y lo que no podemos aceptar. ¿Qué hemos hecho? Lo sabéis vosotros bien, hemos analizado, hemos denunciado, hemos escrito, seguimos diciendo, porque la palabra está, si la sabemos transmitir, la forma en que la ciudadanía se puede revelar, se puede entender que se revele, las razones para revelarse. Esto es lo que hemos hecho. Hemos intentado, por un lado, que es verdad, intentar cubrir el déficit que nuestra propia profesión tenía sobre los acontecimientos. Hay parte de nuestra profesión que se ha creído esto de que esto es insostenible, o que la solución estaba en lo privado. Por suerte, poco a poco, se ha ido virando, yo creo que por unanimidad en este momento. Todos sabemos que es una gran mentira el que un sistema alternativo privado pueda ser más barato que el sistema que en este momento tenemos. No existe ese referente, es mentira. Y aquel que diga lo contrario tendrá que demostrarlo. No es mentira. Fíjense, un sistema alternativo como puede ser el Seguro Social francés, las diferencias en las que estamos. Claro que tenemos más gasto privado nosotros que ellos, pero fíjense las diferencias de inversión en porcentaje de PIB, que de hecho es más alto, que tienen respecto a nosotros. Es decir, esto es lo que hemos hecho de alguna manera. Y ojo, insisto, esto lo que está ocurriendo son puras matemáticas. Las matemáticas se están aplicando de una parte de forma torticera y nosotros estamos obligados a intentar desmontar eso para que no nos engañen. No es verdad que esto no sea sostenible, no es verdad. No es verdad que sea caro, que también se ha dicho. Esto ya parece que se ha olvidado, parece que se ha dejado ya a un lado. No es verdad, no es cierto. No es caro nuestro sistema, es al contrario, es barato. Esto parece que se ha abandonado. Y no es cierto que haya muchos mejores por el mismo precio. Entonces, en consecuencia, esto de alguna manera lo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que ha habido otra cosa importante, que yo lo he resaltado como consecuencia de los acuerdos, es el intento que hubo en el momento de mandar el mensaje que intentando privatizar la gestión de lo público íbamos a ahorrar recursos. Otra falacia que creemos que con el tiempo hemos sido capaces de parar. Y os lo recuerdo, se ha parado de forma pacífica con la palabra, insistiendo, volviendo a insistir, volviendo a machacar. Tomemos nota, se puede ganar la batalla con la palabra. No hay, probablemente alguna vez haya que hacer algo más, pero la palabra es muy importante, incluso para hacer ese algo más. Para hacer ese algo más es muy importante que denunciemos, analicemos, critiquemos, etcétera, etcétera, que es de alguna manera lo que estamos haciendo, pero sin cejar en el intento. Y después hay otra cuestión que yo quería dejarlo claro. A mí me suena muchísimo lo que ocurre en Portugal. Es verdad que no estamos ni mucho menos en la situación de Portugal. La calidad intrínseca de nuestra actividad no ha empeorado. Lo que ha empeorado es el momento en el que se hace la oferta de servicios, la lista de espera y, sobre todo, especialmente, aquello que supone que los pacientes, algunos pacientes, tengan dificultades expresas para llegar a los medicamentos. Esto sí que ha ocurrido, pero la calidad intrínseca no se ha resentido. Se ha resentido aquellas condiciones en las que se presta, es cuando me la presta usted, ¿no? Pero, sin embargo, todo lo demás que ocurre en Portugal es que me suena, o sea, me suena música conocida. Me suena que esta música la he escuchado ya. Daros cuenta que es el mismo planteamiento de unas políticas neoliberales que son salvajes, que no tienen ni alma, ni tienen, por supuesto, ni patria, ni nada. Tienen que salir las cuentas, pese a lo que pese. Y yo creo que ahí tenemos que estar nosotros para decir que no. Gracias. Tiene la palabra dottore Bianco. Grazie. Ma diciamo che il vento della crisi soffia in Europa da alcuni anni e insieme a questo vento della crisi, poi mica solo un vento, un vero e proprio tsunami, come dire, da qualche tempo volano anche alcune parole d'ordine nel nostro Paese, parole d'ordine che parlano di
non so se in spagnolo ha un equivalente, di universalismo selettivo, di, come dire, insostenibilità, qui è identica, del sistema sanitario pubblico, almeno come il nostro, basato sulla fiscalità generale, e come dire, che in qualche modo mettono in discussione fondamenti di un sistema che, numeri alla mano, sta reggendo meglio di altri l'intervento sul finanziamento, tenendo comunque standard di qualità di servizi. E questo, anche sotto il profilo del metodo empirico, dovrebbe dire qualcosa da questo punto di vista. Non a caso i servizi sanitari, tra quelli universalistici, equi ed accessibili, quelli a finanziamento pubblico sono quelli che costano meno. Questo è da qualche anno, le nostre organizzazioni stanno, come dire, lottando contro questa cultura che monta, che ha montato e che è presente anche adesso. Tra l'altro con una esposizione mediatica, posso dire più civile che politica. Faccio questa precisazione perché credo che per la prima volta nella storia del Parlamento italiano 3 presidenti di federazioni delle professioni sanitarie, un medico, un farmacista e un'infermiera, sono stati, come dire, inseriti, al di là di appartenenze politiche, nel Senato della Repubblica. Io sono un senatore della Repubblica Italiana. Ma questo credo sia stato il riconoscimento su una battaglia politica in senso buono, quella politica senza appartenenze, ma civile, per sostenere i valori di un sistema che a mio giudizio è sostenibile sotto il profilo economico, è sicuramente quello, come dire, meglio gestibile dal punto di vista dei diritti civili ed etici di una società. Dico questo perché, guardate, la crisi, ma l'avete già sentito negli interventi precedenti, non vuol dire solo meno letti, meno prestazioni, meno retribuzioni. La crisi può voler dire anche una perdita di valori del sistema, perché vuol dire una perdita di rapporto fiduciario tra, leggo e credo di interpretare, solidali con la società e con i professionisti, perché è qui la nostra funzione, tenere insieme diritti delle persone, società e valori. Questo è anche la nostra funzione. E c'è un opacamento di valori, c'è un opacamento del rapporto fiduciario, c'è un opacamento dell'affidabilità, cioè del riconoscere, dell'accountability, direbbero gli inglesi. E qui bisogna reagire, bisogna rispondere anche su questo piano, le violenze sui professionisti, l'aumento del contenzioso medico-legale, il rischio di una caduta di qualità dei servizi. Bene, questa è una perdita di valori che non ci dobbiamo e non ci possiamo permettere, e il servizio va difeso anche su questo campo. Ancora mezzo minuto. Ho finito. Ecco perché, tra le tante cose, attività politiche, convegni, noi abbiamo proceduto ad una revisione del codice deontologico, facendone un processo, come dire, non chiuso nelle nostre istituzioni, ma aperto a tutta la professione, aperto alla società, alla comunicazione, alla cultura, per rimettere al centro valori fondamentali che sono puntelli del sistema. L'autonomia del medico, l'autonomia del paziente, il rapporto con la scienza, il problema della responsabilità e della sicurezza delle cure, il problema della formazione. Questi sono pilastri come i soldi.
dei servizi sanitari pubblici. E questi sono spazi nostri da difendere e da rilanciare. Grazie, doctor Bianco. Hemos terminado esta ronda, que la podríamos resumir, ¿no? He recogido cuatro frases, ¿no? La pregunta era qué ha hecho las órdenes médicas de sus países. Y podríamos resumirlo diciendo Portugal, dice, somos el partido de la oposición. España, Juan José Endín ha insistido mucho en, con la palabra podemos cambiar muchas cosas. Italia ha hablado de esta relación civil-política, ¿no? Y que hay 3 presidentes de federaciones sanitarias que son senadores. Bueno, es una influencia de un determinado tipo. Y Francia, que tiene una gran relación con su ministerio y con el presidente de la República, que vino a inaugurar vuestro Congreso Nacional, etcétera, una vez más ha dicho, dice, nuestra situación es idílica, idílica. Ça c'est la grandeur française, ça c'est la grandeur française. Con esto vamos a pasar a la última pregunta, porque me dicen además que vamos mal de tiempo, con lo cual les pediré a los ponentes que van a disponer de 2 minutos, no de 3, 2. O sea, va a ser la síntesis de la síntesis. No, en un tema que yo pienso que se puede sintetizar, que es Europa. La legislación de la Unión Europea afecta cada vez más a nuestros sistemas sanitarios, a nuestro ejercicio de la profesión en nuestros países. ¿Es importante estar presentes en la Unión Europea? Tiene la palabra el doctor Borhauer. Merci. Donc 2 minutes. Effectivement, au niveau du Conseil national de l'ordre des médecins, l'implication de Bruxelles se mesure à 2 niveaux essentiellement. La compétence médicale et ce qui en découle, c'est-à-dire la qualité des soins. Nous sommes fortement impactés par les directives européennes sur la formation des médecins et la multiplicité des spécialités de tout ordre. Sur la mise en place de critères européens qui s'imposent ou qui s'imposeraient au niveau de nos médecins et pour lesquels, effectivement, nous avons des services qui sont constamment en éveil. En corollaire de ça, nous essayons en tout cas d'intervenir le plus possible pour que dans la circulation des médecins, carte professionnelle et autres, dans la circulation des médecins à l'intérieur de l'espace européen, la main reste au niveau de chaque conseil de l'ordre de chaque pays. S'il peut y avoir des facilitations de voie électronique, nous sommes absolument, fermement, totalement opposés au fait que de posséder une carte professionnelle où il y a marqué docteur, ça vaut droit d'exercer. Il faut un contrôle. Ce n'est pas les bons médecins qui migrent, c'est souvent les mauvais. Et les mauvais avec... oui, ben, chez vous, parce que merci de nous en donner. Mais ça reste un peu l'exception. En tout cas, les médecins français qui vont dans les autres espaces européens, en général, c'est ceux qui ont des affaires disciplinaires en cours. Le deuxième volet, c'est l'éthique et la déontologie, bien entendu, et en 20 secondes, et c'est l'essentiel sur la protection des données personnelles. Et là, on arrive à s'opposer effectivement entre ce qu'on peut appeler l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Les concepts sont tout à fait différents, et nous plaidons plus que jamais à ce que nous ayons une unification. Et la question qui se pose, et qui va se poser à dire, est-ce que l'influence de Bruxelles sur les ordres et associations, l'influence de Bruxelles est sous l'influence des ordres et des associations du nord de l'Europe, Angleterre, Allemagne, pays scandinaves? Que faire? Devons-nous jouer cavalier seul? Devons-nous nous unir et faire bloc contre eux? Ou devons-nous entrer comme le cheval de Troie et essayer de faire changer les choses? La question est posée. Merci, Berhauer. Doctor Sandin. Aunque aparente lo contrario, la firma de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, no solamente era un tratado para hacer la Unión Europea de los mercados, no era un tratado exclusivamente, y ahí está, se puede leer, para circular mercancías y facilitar las cosas a los mercaderes. No, no, había una Europa, construye Maastricht, una Europa, y ahí está, de derechos para los ciudadanos, entre los cuales están los derechos sanitarios.
Y esta Europa que construye Maastricht es rigurosamente teórica y no se ha respetado. Desde Maastricht hasta acá es absolutamente una falta constante de respeto a la norma que creó la Unión Europea. De tal manera que Maastricht ha provocado que nuestro Partido Popular y el Partido Socialista fueran capaces de cambiar la Constitución para garantizar en primer lugar, después de muchos años de Constitución, el único cambio de la noche a la mañana, que lo primero que teníamos que pagar en la vida era la deuda de los banqueros, a pesar de que ha sido como ha sido. Y sin embargo, ese Tratado de Maastricht todavía no ha obligado a respetar los contenidos que tiene en relación a la Europa de los pueblos, la Europa de los ciudadanos, la Europa sanitaria, que también está prevista. Entre ellas, respetar los derechos básicos de los ciudadanos europeos en materia de salud. Esto es así. Curiosamente, y paso a la parte que nos tocaría, igual que aquí veis claramente que estamos perfectamente identificados en principios y valores, correspondería que a ese Parlamento y a esas estructuras europeas que obligan a los países a que firmen cosas como las que firmó nuestro Partido Popular y nuestro Partido Socialista, debería de obligarnos a otras que protegieran la salud de los ciudadanos. Y esto no ha ocurrido. Pero igual que eso debería haber ocurrido, nosotros tampoco tenemos estructuras europeas médicas que hayan sobrepasado la situación de partida que era en la Europa de las naciones. Esta Europa de ahora, que tiene un Parlamento, que tiene unas, digamos, estructuras perfectamente cohesionadas, ensambladas y gobernadas con frecuencia por lobbies, no le correspondemos una estructura médica como la que tenemos en los países de referencia, como lo que está haciendo Portugal. Yo quería que en Europa se haga lo que hace Portugal, lo que hacemos nosotros y lo que hace Italia, pero a nivel europeo. Porque si no, no podemos competir. No podemos competir. Y esa realidad no existe. Tenemos un montón de estructuras europeas médicas absolutamente desagregadas e inconexas, esta es la verdad, tremendamente doloroso e incapaces de reclamar esa Europa sanitaria fijada en Maastricht y menos de reclamarla. Hasta tal punto que mucho me temo que si hacemos una encuesta, probablemente la mayoría de los médicos y los ciudadanos europeos no saben que existe un Maastricht sanitario, que se dedica a desarrollar derechos de los ciudadanos europeos en materia de salud. Termine. Dottore Bianco. Mi volete a Madrid perché condivido tutto. Ma credo che certamente in Europa serve una forte presenza e una forte rappresentanza degli organismi sanitari, della professione medica, ma insomma non solo della professione medica. Questo sull'onda del ragionamento che ha fatto Sendin. Guardate, quando penso all'Europa penso a tante cose. In genere cerco di consolarmi con l'Europa dell'Erasmus, ecco, con l'Europa dell'Erasmus. Perché, vedete, noi parliamo della direttiva europea sulle qualifiche professionali, giusto, giusto. Parliamo dell'Europa sulle cure transfrontaliere, giusto, giusto. Ma dimentichiamo una cosa, che i servizi professionali sanitari nel diritto comunitario sono parificati ad imprese. E nella logica del diritto comunitario i servizi professionali sono imprese. Nel mio paese l'Authority per la concorrenza e il mercato, che si ispira al diritto comunitario, ha sanzionato il codice deontologico italiano per 860.000 euro perché nel codice deontologico erano previste misure deontologiche di, come dire, regolazione della pubblicità sanitaria. Naturalmente chiunque gira internet o gira il mio paese sa che nel mio paese tutto manca meno che la pubblicità sanitaria. Ora, questo per far capire come dire, quello che diceva Sendin è vero, cioè l'idea dei servizi professionali, l'idea della tutela della salute
è indovata in una cultura di mercato, di prodotti manufatturieri, di prodotti di scambio. E non è così. Ma non perché lo vogliamo noi che non sia così. Non è così perché così non lo percepiscono i cittadini. Così non lo vogliono i cittadini. Mezzo minuto. Ho finito. Grazie mille. Dottor Silva. Bom, tudo o que era importante já foi dito. Nós, em Portugal, a Ordem dos Médicos tem-se centrado mais nos problemas nacionais, que são tantos e diários, que têm consumido a nossa energia. Mas percebemos, a nível do país, que é absolutamente essencial a sociedade civil ter mais intervenção. Eu tenho dito que nós não podemos deixar a política para os políticos profissionais, porque a política é demasiado importante, influencia demasiado as nossas vidas para ser deixada na mão de políticos profissionais que dependem e se aproveitam da política. E, portanto, nós, quando nos queixamos daquilo que corre mal, temos que ter a consciência de que a responsabilidade também é nossa, individual e coletivamente. E, por isso, a Ordem dos Médicos tem tido uma intervenção política intensa em Portugal. E temos essa mesma percepção relativamente à Europa, à qual temos dado, como Ordem, menos atenção. Mas subscrevemos inteiramente os problemas das organizações europeias médicas. Há demasiadas organizações que trabalham de costas voltadas e não há uma verdadeira capacidade de influência médica a nível europeia. Mas isto também é responsabilidade nossa. Ou seja, o Maastricht social, temos de ser nós, cidadãos europeus, a obrigar que seja respeitado pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia. Nós precisamos de um Podemos europeu. Nós temos que mudar as regras europeias, porque quem manda na Europa são os bancos. Mas há outras alternativas. Há um livro muito engraçado do Marc-Pierre Dillon sobre a crise da Islândia, que se chama O País que não resgatou os seus bancos. O principal banco privado islandês faliu e foi corresponsável pela crise islandesa, ao mesmo tempo que a crise mundial. Os islandeses fizeram um referendo e recusaram pagar as dívidas desse banco. Inglaterra e Holanda, que eram os seus principais credores, puseram a Islândia no Tribunal da Haia e perderam. Os islandeses não foram obrigados a pagar as dívidas dos seus bancos. Portanto, há outros caminhos, há outras alternativas, mas esses outros caminhos na Islândia foram impostos pelo povo. E nós precisamos ter mais intervenção, ser mais povo europeu e ter mais intervenção europeia, porque não podemos continuar a deixar que sejam os interesses económicos ultraliberais a condicionar o futuro da Europa e a pôr em causa o Estado Social. Gracias, José Manuel. La Europa de Maastricht y la Europa de los mercados y de los mercaderes, la Europa de los Erasmus, que ha hecho muchos matrimonios y ha ayudado mucho a hacer Europa, la Europa del Norte y la Europa del Sur, con sus diferencias, una Europa que muchas veces es diferente, una Europa que es el problema, pero una Europa que ha de ser la solución y que yo pienso que llegaremos a conseguirla. Mon cher Walter, merci bien. José Manuel, obligato. Amadeo, gracias mille. Rodríguez Sendín, muchas gracias. Y a ustedes también. Y lo dejamos aquí.